están? Damos gracias a Dios por poder tener este segundo encuentro en lo que hemos llamado Curso de Teología para Nuevos Creyentes. Ya hemos visto en la primera clase la pregunta ¿por qué necesitamos ser salvos? A la cual hemos dado la respuesta según la palabra de Dios, porque todos somos pecadores. Y hoy vamos a estar viendo una segunda pregunta, es ¿de qué necesitamos ser salvos? ¿De qué necesitamos ser salvos? Y para dar respuesta a esta pregunta quisiera leer algunos versículos de la palabra de Dios. Siempre vamos a estar buscando las respuestas en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad. Así que les invito a leer en primer lugar Ezequiel capítulo 18 y versículo 4, donde dice: He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Les invito a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. En esta oportunidad quiero enfocarme en la primera parte de este versículo. Más adelante vamos a ver la segunda parte, que también es muy importante para el tema que estamos hablando sobre la salvación. Pero la primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora avanzamos un poquito más y vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y presten atención a este pasaje porque es muy claro y muy importante lo que Dios dice en este pasaje con respecto a de qué necesitamos ser salvos. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán penas de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y vemos solamente un versículo más en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8, que dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos pasajes, sumados a otros más que hoy no vamos a estar viendo por un tema de tiempo, nos dicen claramente de qué necesitamos ser salvos. Y necesitamos ser salvos de la consecuencia del pecado. Y estos versículos nos dicen claramente que la consecuencia del pecado, o la paga del pecado, o lo que el pecado trae al pecador, es la muerte. Ahora, tenemos que entender que muerte en la Biblia no significa dejar de existir, no significa el final de todo. Muerte en la Biblia siempre nos habla de separación. Y cuando nosotros estudiamos la consecuencia del pecado, que es la muerte, vamos a ver que podemos enfocarnos en 3 aspectos de la muerte. Hay una muerte en la Biblia que es la muerte espiritual, otra que es la muerte física, y también hay la muerte eterna o la segunda muerte que hemos leído ahí en Apocalipsis 21:8. Vamos a considerar un poquito estos 3 aspectos de la muerte. La muerte espiritual es lo que produce el pecado en el ser humano mientras vive su vida terrenal, y es la separación de Dios, de su creador. El pecado ha creado una barrera entre el hombre y Dios, y estamos separados de nuestro creador. No podemos disfrutar de comunión con él, no podemos disfrutar de sus bendiciones, y lo que esto trae como consecuencia es un vacío, es una insatisfacción en nuestro corazón, que aunque busquemos de muchas formas llenarlas en este mundo, nunca lo vamos a poder hacer, ni a través de vicio, ni de sexo, ni de materialismo, ni de religión. Todo esto que buscamos como un medio para llenar el vacío de nuestro corazón fracasa, porque en realidad nuestro corazón lo que anhela, lo que desea, y lo único que lo puede satisfacer es tener a Dios en él. En nuestro corazón hay un vacío que tiene forma de Dios, y hasta que Dios no esté en él, vamos a estar insatisfechos y nuestro corazón va a estar dolido. Por eso es que muchas personas con el paso del tiempo se sienten cada vez más tristes, más deprimidas, más miserables, y muchos terminan sus vidas con el suicidio porque realmente no encuentran la manera de aliviar el dolor que hay en su corazón, y es el dolor que produce el que Dios no esté ahí.
Esto es la consecuencia del pecado cuando nos enfocamos en lo que es la muerte espiritual. El hombre en su vida terrenal separado de Dios. Después tenemos la muerte física, y esto simplemente es el momento en que nuestra alma y nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo va al cementerio, nuestra alma y nuestro espíritu siguen existiendo, no como a veces escuchamos en la televisión cuando se habla de la muerte de alguien, dice ha dejado de existir. En realidad no dejamos de existir cuando ocurre la muerte física, sino que simplemente cambia nuestra forma de existencia, pero hemos sido creados para existir para siempre. Así que la muerte física es también una consecuencia del pecado. Si el pecado no hubiese entrado a la humanidad, nosotros no hubiésemos muerto físicamente, hubiésemos vivido para siempre en relación con Dios. Pero viene el tercer aspecto de la muerte, y es la muerte eterna, o la segunda muerte, como la llaman en Apocalipsis. Y esto quizás es la consecuencia más tremenda y más dura del pecado. La muerte eterna es la eterna separación de Dios, y cuando la Biblia dice que estaremos eternamente separados de Dios, nos da una única opción o una única alternativa, es ir al infierno. En la eternidad solamente habrá personas en el cielo y personas en el infierno, y aquellos que experimentan la muerte eterna o la segunda muerte, lo que en realidad está diciendo la Biblia es que vamos a pasar la eternidad en el infierno, un lugar de tormento, un lugar de condenación, un lugar de llanto, de crujir de dientes, y lo peor de todo es que allí ya no va a existir ni una pequeña luz de esperanza. Quienes llegamos al infierno no podremos jamás salir de él, y este destino eterno queda sellado en el momento de la muerte física. Aquella muerte espiritual que hemos experimentado en nuestra vida terrenal se transforma en muerte eterna o segunda muerte en el mismo instante que se produce la muerte física, si es que nosotros no hemos arreglado nuestro problema de pecado para con Dios. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué necesitamos ser salvos, de la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado o la paga del pecado? Es la muerte. ¿Esto de qué nos habla? De muerte espiritual, de muerte física y de muerte eterna o segunda muerte. Nosotros podemos ser salvos de la consecuencia del pecado. Así que tenemos en primer lugar, ¿por qué necesitamos ser salvos? Porque somos pecadores. ¿De qué necesitamos ser salvos? De las consecuencias del pecado, y especialmente de la consecuencia más grave y más terrible, que es el infierno, la condenación eterna. Si Dios quiere, la siguiente clase vamos a estar estudiando y analizando la pregunta: ¿qué camino no debemos tomar para ser salvos? ¿Qué camino no debemos tomar para ser salvos? Y quiero que te conectes a esta próxima clase, porque este es uno de los temas más importantes que tenemos que aprender. Así que los dejo hasta la próxima clase. Un abrazo, que Dios les bendiga, hasta siempre.